El Evangelio de este segundo domingo de Cuaresma, tomado de Marcos capítulo 9 versículos 2 al 11, nos trae la escena de la transfiguración de Jesús. Para leer adecuadamente este rico pasaje, necesariamente debemos hacer una lectura intertextual con algunos pasajes del Antiguo Testamento, los cuales nos ayudarán a comprender mejor la intención de Marcos. Lo primero que podemos ver es que la escena comienza después de 6 días. Este referente temporal cumple una función teológica muy interesante que funciona según la narratología como un incipit, que es el encabezado con el que un narrador inicia su relato con la intención de imprimir desde el principio una intención a lo que va a contar. En este caso, Marcos introduce su narración hablando de los 6 días, referente temporal que nos recuerda, entre otros pasajes, los 6 días de la creación, también los 6 años que Jacob trabajó para adquirir el rebaño de su suegro, asimismo los 6 días en los que se comía pan ácimo para terminar en el día séptimo con una fiesta solemne, también los 6 años en los que una persona vendida a esclavitud trabajaba para luego en el año séptimo ser liberada según lo indica la ley de Dios, año en el que por cierto también descansaba la tierra, porque según el libro del Levítico el año séptimo es año sabático de descanso. También nos recuerda los 6 días de trabajo semanales y cómo llegado el día séptimo, al igual que Dios en el día de la creación, se debe descansar de todas las labores, tanto el jefe de la casa como su familia, su ganado y sus esclavos. Finalmente, el referente más sobresaliente lo tenemos en el libro del Éxodo, cuando Moisés sube y permanece 6 días en la cima del monte Sinaí, para en el día séptimo finalmente hablar con Dios. Cuando Moisés desciende del monte, baja con el rostro lleno de luz, lo que ocasiona gran temor en los ancianos que lo acompañaban y en el pueblo de Israel, a tal punto que Moisés, después de comunicar lo que Dios le había dicho, tenía que cubrirse el rostro y solo se lo descubría cuando volvía a estar en presencia del Señor. En el pasaje de Marcos tenemos muchos de estos elementos presentes. Jesús sube a la montaña con Pedro, Santiago y Juan, quienes representan, como los ancianos en el libro del Éxodo, a toda la comunidad de fe, a la comunidad de creyentes, con la diferencia que dichos ancianos no van con Moisés a la montaña, mientras que los 3 discípulos iban con Jesús a lo más alto del monte. Jesús se transfigura delante de ellos. Llama la atención que Marcos no habla de una transfiguración del rostro o de cualquier otra parte física de Jesús, como si lo va a hacer Lucas, sino que nos aclara que sus vestidos se hicieron brillantes y blancos en exceso, mucho más blancos de lo que podía dejar el blanqueador más experto, al cual se le denomina batanero, que es la persona que golpea con mazos la ropa para blanquearla. El término griego que utiliza el evangelista para hablar del acto de transfigurar es metamorfose, un verbo pasivo de carácter teológico que señala que quien transfigura a Jesús es Dios mismo. Él se convierte en el batanero capaz de blanquear y llenar de brillo a Jesús. Profundizando un poco más en el término vestidos, traducido del sustantivo plural himatia, hay una referencia también al Antiguo Testamento, pero en este caso al profeta Isaías, que en el capítulo 6 vive una teofanía, una manifestación de Dios semejante a la de Moisés en el Sinaí y a la de Jesús en el monte con sus discípulos, en la que el profeta no ve el rostro de Dios sino sus vestiduras. En el mismo profeta se tomará la figura metafórica de los vestidos en otra ocasión para hablar de lo fugaz que es la vida de los adversarios, pero también el profeta habla de las vestiduras de salvación con las que será revestido el Mesías, que es manto de justicia y vestido de novio. También vale recordar que en el Génesis el vestido simboliza la protección de Dios en la escena de los primeros seres humanos que después de encontrarse desnudos al desobedecer y comer del fruto prohibido son revestidos por parte de Dios como signo de protección. Jesús en el capítulo 2 de Marcos también ha hablado del vestido nuevo como símbolo del tiempo nuevo que con él ha llegado. En la apocalíptica judía finalmente se nos habla de los vestidos con los que serán revestidos los justos de la condición divina para hacerlos algo así como supraterrenales. En estos elementos podemos decir que Jesús es transfigurado por Dios, es lo que podemos concluir, quien lo reviste de condición divina, porque a través de él se ha manifestado la salvación para la humanidad. Ha llegado un tiempo de justicia divina.
la fugacidad de la vida pasado para llegar a la vida plena en Dios, a ese día de descanso en el que toda la creación reposará, día en el que se manifestará la redención del rebaño de Dios, representada en los discípulos que estaban con Jesús en la montaña. Ha llegado lo que podríamos llamar el tiempo nuevo, el año de gracia del Señor por medio de su Mesías. Hay algo adicional que vale la pena resaltar. Los discípulos no comprenden lo que ocurre y Pedro va a proponer que se construyan 3 tiendas para Jesús, Moisés y Elías. Estos últimos 2 personajes representan el profetismo del Antiguo Testamento. Elías es el precursor del Mesías, el cual se referencia al inicio del Evangelio de Marcos en la persona de Juan el Bautista. Y Jesús ha tenido múltiples discusiones con los escribas y fariseos en torno a la ley de Moisés. Esto es importante porque la voz de Dios aclara que Jesús es su Hijo amado y da la orden de escucharlo, con lo que el Padre da la máxima autoridad a Jesús sobre Moisés y Elías. Pero los discípulos no entienden muy bien esto, de allí la intención de hacer 3 tiendas, lo que hace pensar o hace recordar la fiesta de los tabernáculos del pueblo de Israel, celebración que era muy festiva, con lo que nosotros también podemos deducir que los discípulos quieren gozar de la fiesta de la resurrección, pero este texto de la transfiguración que está puesto en el marco de los anuncios de la muerte que el mismo Jesús hace y que los discípulos rechazan, como Pedro, quien es llamado Satanás por oponerse a la muerte de Jesús, para llegar a la transfiguración de Jesús, el Mesías, entonces se debe llegar a los golpes, ¿no? Como la ropa que es golpeada por el batanero, pero en este caso de Jesús, los golpes y el sufrimiento de la cruz. Y los discípulos no quieren pasar por esto, sino que quieren vivir solo la gloria del Mesías y no su sufrimiento. Por tanto, el tiempo nuevo que trae la resurrección no llegará si no está precedida por la cruz, que es el único camino que deben seguir los discípulos de Jesús, como él mismo se los va a decir más adelante en el mismo Evangelio, cuando afirme que ellos deben beber la misma copa que él beberá y ser bautizados con su mismo bautizo, el de la cruz y la muerte. Durante la Cuaresma, nos preparamos para vivir estos misterios de la cruz y la transfiguración o resurrección de Jesús. Así que, hermanos, sigamos caminando este andar, este camino, animados que nuestro Maestro Jesús nos ha enseñado. Que tengamos todos un muy feliz domingo.